frecuencia para llegar con precisión a esta teleaudiencia que está muy deseosa de conocer la verdad posible, y nosotros como medio de comunicación estamos en la obligación de cumplir con ese mandato que el Señor nos manda. Dejad que el pueblo sepa la verdad y el pueblo será libre. A nombre de la Universidad Evangélica Cristiana Nuevo Milenio UCEM, su rectoría, la presidencia de RTV, la nueva imagen de Honduras con señal para el territorio nacional y satelital para el mundo. En este caso, los saludamos a nombre de la abogada María Antonia Fernández de Suazo, rectora de la UCEM y presidenta de esta compañía televisora. Consejo de Administración, Consejo Editorial, Departamento de Producción, Control, Audio, Sonido, Musicalización y Master Control con Ariel Erazo. Estamos listos pues para realizar un punto de vista más, como siempre, una visión transparente al acontecer nacional e internacional. Hoy contamos con el modelo de conversaciones telefónicas, el invitado desde la comodidad de su residencia para no incurrir en fallar en cuanto a los protocolos de aislamiento social, y nosotros obviamente desde acá de los estudios de la ciudad de San Pedro Sula. Hoy nuestro invitado es un distinguido ciudadano con un trayecto de unas 4 décadas, creo, residiendo entre nosotros acá en Honduras. Está desde la capital de la República. No sabía yo de él desde el año 94 que nosotros salimos de desempeñarnos en el gobierno 90-94 del extinto gobernante don Rafael Leonardo Calleja Romero. De don Federico Álvarez no sabíamos nada en relación a qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Me imagino que está en una consultoría privada en el aspecto de banca, finanzas, comercio y no sé qué otras cosas más. Entiendo que adoptó esta patria como la patria suya, su origen es costarricense, entiendo. En esa rapidísima introducción vamos a irnos de una vez hasta la capital de la República con él para que nos dé su opinión respecto a cómo observa él el panorama después del coronavirus y sus efectos en los aspectos económicos y sociales que a corto, mediano y largo plazo tendremos que enfrentar, tomando en cuenta que se anuncia también la conformación de un nuevo orden mundial y económico, y no está reservado única y exclusivamente para estos países de la región. Don Federico Álvarez, un gran gusto saludarle. Estamos en Punto de Vista, una visión transparente al acontecer nacional. Le repetimos la inquietud. Usted, que es un hombre con tanta experiencia en la banca, en las finanzas, en la economía y demás, y en la parte monetaria, es importante comenzar a auscultar la opinión de personas como usted para ver cómo contribuimos con el gobierno a que encuentre la ruta a seguir en relación a lo que viene, después de que ya hay una primera parte que se ha logrado saltar, en este caso el tratamiento, la preservación de la vida, los protocolos de sobrellevar esta cosa del coronavirus, pero lo que sigue es una cuestión que al parecer puede generar muchísimo más daño que la misma pandemia del coronavirus, porque hay que establecer también, don Federico, que el coronavirus no vino de vacaciones, vino para quedarse, como los demás virus que desde el siglo pasado, desde los orígenes de la humanidad, aparecen por ahí. Reitero que nos congratulamos como compañía televisora, como periodistas, de tener un personaje de su categoría allá desde la capital de la República. Un gusto saludarle, señor, le escuchamos. Un millón de gracias, Holman. Un placer estar en su programa y le agradezco mucho que me haya invitado. Creo que el tema del coronavirus hay que dividirlo en 2 partes. La primera parte es la parte de contagio, donde hay, pues, desafortunadamente, un componente de muertes también. En ese sentido, pues, en los países hay un desigual desempeño
pero en el caso de Honduras, todo muestra que estamos apenas iniciando una ascendencia de curva, y esa ascendencia de curva pudiera llevarnos a un crecimiento exponencial de los contagios y de las muertes, que nadie desea, pero es lo que ha ocurrido en otros países. Si nosotros nos damos cuenta, pues estamos llegando a un punto donde conforme se van haciendo más pruebas, casi el 50% de las mismas resulta de personas con contagio. Y esas personas con contagio, pues a su vez han estado contagiando a otros. Entonces, lo que eso significa es que, igual que ha ocurrido en otros países, para Honduras lo más urgente, lo más importante es una crisis humanitaria. Antes de pensar en la parte económica, es ver cómo el confinamiento, que parece ser la única manera de poder combatir este coronavirus, cómo esto pudiera pues llevarnos a que no haya hambre y desesperación, y eso es mediante ayuda humanitaria del gobierno. El gobierno tiene que buscar los recursos y ver las formas más eficientes de llevar esa ayuda a la gente para que la gente pueda quedarse en su casa. A veces decimos que los hondureños somos indisciplinados, pero en este caso es muy difícil decirle a una persona que está sin empleo, sin trabajo, sin generar ingresos en su casa, tal vez ya se le agotó el dinero, sus hijos tienen hambre, y decirle que se quede encerrado. Eso es muy difícil, aunque él sepa las consecuencias de un contagio, él va a salir a la calle, como decimos coloquialmente, a rebuscarse la vida, porque necesita darle de comer a sus hijos. Entonces, en primer lugar, la ayuda humanitaria. Luego, cuando ya la curva comience a aplanarse y cuando ya los infectólogos y los epidemiólogos nos digan que llegó ese momento oportuno, entonces podremos empezar a reabrir la economía. Y claro, esa reapertura yo estimo que tendrá que hacerse en aquellas actividades económicas que sean las que ofrezcan menor posibilidad de contagio. Por dar un ejemplo, es mucho más difícil, es mucho más fácil establecer distanciamiento social y medidas de bioseguridad en una industria como la de la construcción. Ocurre al aire libre, la gente no tiene que estar muy cerca, y es un sector que tiene un enorme derrame económico, es decir, él afecta y beneficia a una enorme cantidad de gente en la construcción, desde chiquitos y grandes, desde albañiles hasta empresas con maquinarias, etc. Entonces, y poco a poco habrá que ir abriendo otras empresas. Aquí se presentan dos problemas con la reapertura. Una es la que usted señala. Este es un problema mundial. Entonces, el mundo ha cambiado y sin duda la empresa que reabra se va a encontrar con un mundo diferente. Y ese mundo diferente pues puede afectar o no su desempeño, pero eso dependerá de cada industria. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de las maquilas en San Pedro Sula. Habrán algunas maquilas donde quizá la ropa deportiva esté en demanda hoy día, porque la gente está en la casa, quiere estar cómodo, usa shorts, usa camisetas, y eso probablemente se esté vendiendo. Pero todo lo que es ropa formal, digamos un par de buenos pantalones o una camisa de vestir, esa está en franca caída. Entonces habrán empresas y habrán maquilas que cuando reabran se encuentren con que el mercado ya no está ahí, que resulta ser que le puedan decir, mire, ahorita no le vamos a poner órdenes, espérese y vamos a esperar el año entrante a ver cómo vamos. Si usted se fija, en Estados Unidos están quebrando grandes tiendas de departamentos. Para ponerle un ejemplo, Neiman Marcus, en la Quinta Avenida de Nueva York, es una tienda emblemática en Estados Unidos de lujo. Esa tienda tiene 112 años de existir y ya se acogió a la prequiebra.
porque ya no puede seguir trabajando. Una marca que estaba en franco crecimiento, que se llama J. Crew, eso también se acogió a eso. Y así han ido, están en graves problemas grandes almacenes. Macy's cerró y no se sabe si va a poder abrir. Macy's, que es tal vez la más emblemática de todas las tiendas de Estados Unidos. Esas tiendas compraban mucho de lo que se produce en la maquila de aquí. Entonces, digo, la maquila va a enfrentar una nueva realidad de mercado. Vamos a suponer, el caso más extremo es todo lo que es el sector turismo. Pues obviamente, ¿cuándo es que van a volverse a llenar los hoteles? Sí, es cierto, los hoteles en nuestro país, por lo menos en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, más que de turismo se llenaban de gente de negocios, pero también habría que preguntarse si esas personas van a sentirse cómodas viajando en un avión de nuevo y si se van a sentir cómodas viniendo a Honduras después de esta pandemia, donde han visto tal vez a personas cercanas suyas morir. Entonces tal vez dicen, no, yo prefiero tratar de resolverlo por videoconferencia, prefiero tratar de resolverlo por teléfono, quiero ver de qué forma reduzco la cantidad de viajes que aguantes. Entonces, ¿qué le quiero decir? Un hotel que abra no puede esperar tener la misma clientela que tenía antes. Tendrá mucha suerte si le llega el 10% de lo que tenía antes. Después así serán pues las compañías que alquilan automóviles, así serán, y podemos seguir pues de caso en caso. Es un mundo diferente. Hay una frase que a mí me gusta mucho de este dibujo animado pues de Quino, que se llama Mafalda, y había un dibujo animado de Mafalda que decía, ¿sabes qué? El futuro ya no es lo que solía ser. Y sí, efectivamente, el futuro ya no es lo que solía ser. Ahora el futuro es otra cosa y todavía no se ha definido. ¿Y por qué no se ha definido? Porque el problema no ha terminado. Y mientras esto no termine, no sabemos cómo va a estar el mundo al final de esto. Fíjese, por ejemplo, en Estados Unidos, el desempleo ha crecido del 4% al 21.7%. Es la cifra más alta desde 1948, que fue cuando se empezaron a llevar estadísticas de desempleo en Estados Unidos. Entonces, dígame usted, ¿cuántos de esos son migrantes hondureños que ya no van a poder mandar remesas porque quedaron desempleados, que ahora van a tener que vivir de sus ahorros? ¿Cómo va a afectar ese desempleo la demanda y el consumo en Estados Unidos? Porque tampoco es cierto que el día 1 que se abre la economía en Estados Unidos, toda esa gente vuelve a tener empleo. Y esa gente, si no tiene empleo, no consume. Y si no consume, no va a comprar artículos hechos en Honduras tampoco. Entonces, la industria hondureña se va a enfrentar con esa realidad. ¿Quién va a sobrevivir? Desgraciadamente, yo me temo, y esa es la experiencia en otros países y en otras ocasiones, sobrevive la empresa grande, pero el mediano y pequeño se le hace muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. El grande pues podrá buscar formas. Si es un multilateral, pues es multinacional, pues podrá encontrar cómo suplirse, pero el pequeño y el mediano, ese va a sufrir muchísimo. Entonces, para nuestro país, ¿qué significa? Que cuando salgamos no va a haber la absorción de empleo que había antes. Eso en primer lugar. La segunda cosa es, la gran mayoría de la fuerza laboral hondureña, creo que quedan de 4.7 millones de personas. Los empleados son, ¿qué? 1.4. Entonces, quiere decir que la diferencia, 3 millones aproximadamente, no viven de empleo, viven de autoempleo algunos, pues, profesionales, o el carpintero, el albañil, el fontanero,
pues ese no está empleado todo el tiempo, sino que él mismo busca su propio trabajo. Pero después hay muchísimos que están en la economía informal. Eso, volviendo a usar la misma palabra que usted antes, esos son los que se rebuscan a diario. La señora que vende jugo de naranja en la esquina, la señora que está vendiendo baleadas en no sé dónde, el que está llevando café a los albañiles en la mañana para que tomen con una cenita. Esa es la gente que va a sufrir todavía más, y esa es la gente que posiblemente, y es una cosa que de nuevo nadie quiere, puede llegar a incrementar las cifras de pobreza y de miseria en Honduras, que ya de por sí era muy alta. Entonces, el panorama no luce bien, el panorama no es un panorama prometedor. ¿Qué se requiere? Pues mire, yo lo veo tal vez desde un punto de vista sencillo, o simplista tal vez, y tal vez peco de eso. Este es un problema financiero, es un problema primero de las finanzas públicas, de las finanzas del Estado, porque el Estado también tiene problemas económicos. Si la recaudación fiscal ha caído dramáticamente, primero porque hay moratoria de pagar impuestos, y segundo lugar porque cuando reabra la economía, lo que antes recibía no lo va a recibir, porque va a haber muchas empresas quebradas, muchas empresas cerradas, muchas empresas que ya no están vendiendo lo mismo, y obviamente van a recibir muchísimo menos ingresos. Ya hoy día el gobierno debe estar pasando serios aprietos. Por otra parte, el otro ingreso, que era el ingreso de las remesas familiares, pues mire, ese se le han caído no menos del 50%, siendo muy optimista. Entonces, el primer quebrado aquí es el gobierno. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona física o una empresa? Pues lo mismo que tiene que hacer el gobierno, reducir su tamaño, reducir drásticamente su tamaño, reducir los gastos al máximo y focalizar el poco de dinero que tenga disponible y el que logre conseguir prestado para inversión. Como digo, inversión primero en ayuda monetaria y luego en esta etapa de reapertura, inversión en salvar el aparato productivo y el sistema financiero. ¿Cómo no? Vamos a irnos a una pausa, señor. De verdad que la última parte que usted me manejó es justamente sobre lo que yo quería entrar en el segundo segmento, y es los ajustes económicos a los que nos tenemos que someter, porque si se habla de un nuevo orden económico a nivel del mundo, los nuevos órdenes económicos que se plantean a nivel de Honduras realmente son profundos, y entendemos que usted está bien documentado para darnos algunas ideas en relación a cómo de verdad se debe de empezar, porque todavía no vemos por ningún lado que se haya empezado a generar una reformulación en los aspectos presupuestarios, en los aspectos fiscales, en los aspectos tributarios, en ingresos, egresos, la posibilidad de conseguir financiamientos, refinanciamientos y demás. En este segundo segmento, don Federico, usted como expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, también nos va a hacer un apunte y un pequeño resumen en relación a cómo observa la posibilidad de seguir Honduras en una ruta de endeudamiento cuando definitivamente dicen que estamos llegando al límite. Eso y otros temas más, don Federico Álvarez, nos encantaría pues que en el segundo segmento lo tratemos para poder dar ideas y opiniones que vengan a generar respuestas que el pueblo está reclamando. Volvemos en instantes, no nos cambien, ya regresamos. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas: fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar,
Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Prevengamos el coronavirus. Lava tus manos y la de tus niños con frecuencia. Si tienes algún síntoma de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripe, usa tapabocas. Cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre al hacerlo, cúbrete la boca y nariz con la mano. Mantén las oficinas, salones y espacios muy ventilados. Evita saludar de beso. Recuerda, la mejor prevención está en tus manos. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCEM y RTV, la nueva imagen. Kingdom Editorial es una empresa dedicada a la elaboración de material educativo para todas las edades, presentando una nueva propuesta educativa muy alternativa en textos escolares en todos los niveles y en las materias básicas de nuestro país y al alcance de todos. Cada uno de los textos de Kingdom Editorial está dotado de un sinnúmero de herramientas innovadoras, de alto rendimiento y evaluadas por normas internacionales, basadas en la malla curricular nacional con sus reformas educativas. Kingdom Editorial pone a su disposición las siguientes asignaturas: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y Español. Todas de 1º a 9º grado. Nuestros libros poseen herramientas importantes para el aprendizaje ideal como áreas de trabajo, proyectos, contenidos didácticos, áreas de recortes, cuentos, evaluaciones y diplomas de finalización. Le invitamos a vivir esta nueva experiencia en Educación Nacional y nos comprometemos con cada uno de ustedes a llenar las expectativas en las respectivas áreas de aprendizaje. Kingdom Editorial, aportando en la educación nacional. Hacemos la diferencia. Bien, señoras y señores, contamos con don Federico Álvarez. Les decía que además de ser un consultor privado, economía, banca, finanzas y demás, le asiste una gran experiencia en las relaciones interbancarias y sobre todo con los organismos, multiorganismos de crédito internacional, pasando por el Banco Interamericano, Centroamericano como el BICE, Integración Económica y otros. Pero el tema es, bueno, don Federico, la etapa de hacerle frente en salud, salubridad, preservación de la vida de los ciudadanos, el fin último, constitucionalmente dicen, es la persona humana. Y por ahí alguien escribió que el coronavirus nos desnudó porque tenemos 199 años en un déficit casi impagable e imperdonable en los aspectos de salud, educación y demás. Entonces, no podemos estar en este momento estableciendo que vamos a responsabilizar el coronavirus desde aquí hasta el resto de que nos queda aquí en este mundo terrenal y establecer pues que esa es la causa por qué nosotros estamos en el atraso o estamos en situaciones económicas poco manejables. Había una banda de desempleo desde el 2019 hacia arriba, no sé qué otros aspectos por ahí, pero donde lo quiero llevar es que usted me pueda apoyar enviándole algunas señales inequívocas al señor gobernante, porque sentimos que ya deberían existir grupos interdisciplinarios en mesas puntuales, no vinculadas a la clase política ni vinculadas a los que están alrededor del interés de decirle al presidente solo lo que quiere oír por algún interés de mantener una posición de privilegio alrededor de su equipo de gobierno. Yo sé que usted es un hombre que puede contribuir enormemente, como muchos más, pero parece que no se ha abierto el espacio porque no se ha llegado a ese momento y me parece que ya a partir de la próxima semana esto tiene que ocurrir. Le escuchamos, don Federico. Sí, mire, el problema del Estado, como decía en el segmento anterior, es muy serio. Y como usted dice bien, ese presupuesto aprobado pues ya no tiene nada que ver con la realidad actual.
Entonces... hay que partir de cero. Sí, casi habría que reformularlo de cero, tiene usted razón. ¿Cómo no? Pero aquí lo más importante es cuál es la estrategia, cuál es la estrategia de gobierno, y en base a esta estrategia, de cara a la realidad, ¿cuál es la estrategia? De cara a esa estrategia, reformular el presupuesto y hacerlo priorizando lo que demanda la situación actual. Entonces, yo a veces tal vez veo, por ejemplo, que el gobierno ha hecho un esfuerzo por dotar de más recursos a la banca, bajando el encaje legal. He visto que el gobierno ha hecho esfuerzos por poner créditos en Banprovi con garantía gubernamental. Pero yo me pregunto, la empresa pequeña empresa y mediana empresa, que es la mayoría en el país, cuando esto recomience, ¿será que va a necesitar dinero fresco? ¿Es eso lo que necesita? ¿O lo que necesita es que le alivien la deuda que tiene atrás para poder volver a comenzar? Porque si el día 1 que abre operaciones no va a vender lo mismo que vendía antes, pues la cuota de la deuda no puede ser igual que la que tenía antes. Habría que ajustar esa cuota de la deuda a sus nuevos ingresos, porque si no, no va a poder ni pagar ni abrir. Pero bueno, volviendo a lo del Estado. El Estado tiene en este momento la tarea urgente de la ayuda humanitaria, primero que todo. ¿Y cómo financiarla? Pues mire, yo creo que el Estado debe recurrir a los fondos no desembolsados de los multilaterales. Y le explico. A través de los años, Honduras va pidiendo y recibiendo apoyo financiero del BID, del Banco Mundial, del Banco Centroamericano, y esos proyectos y esos créditos pues tienen diferentes propósitos, ¿verdad? O construir una carretera, o ampliar, no sé, o hacer el nuevo aeropuerto en Palmerola, o puede ser un crédito para cuestiones de salud, o puede ser un crédito para reformas de un sector de la economía, por decir, una reforma del sector de agua y saneamiento, o uno que ha recibido muchísimo dinero es la reforma del sector energético, porque las deudas del ENE, la incapacidad de pagar a los productores de energía generan déficits enormes en el gobierno. Bueno, esos créditos, todos esos créditos, suman millones de millones. Y usted dice, bueno, qué bien, Honduras ha recibido, no sé, 600 millones de dólares de ayuda multilateral en el último año o en los últimos 3 años. Bueno, vaya a ver cuánto se ha desembolsado eso. No se ha desembolsado ni el 10%. ¿Y por qué? Porque Honduras tiene una pobre ejecución de los proyectos. ¿Pobre? Entonces, ¿qué me dijo? Ejecución. Ah, ejecución. Sí, los ejecuta muy lentamente, más lentamente de lo que se prevé. Entonces, como esos organismos no le desembolsan el dinero de un solo, sino que van desembolsando conforme va avanzando la obra o la reforma o lo que sea que se está financiando, pues hay mucho dinero que no está desembolsado. ¿Cómo no? Entonces, yo creo que dentro de las reformulaciones que va a hacer el gobierno y las nuevas prioridades, el gobierno tiene que decir, bueno, a lo mejor puedo ir yo al BID y decir, mire, ¿sabe qué? Este y este proyecto que usted me aprobó, no los voy a seguir ejecutando ahorita. Parémoslo, algún día los retomaré. Mejor desembolseme todo ese dinero para yo poderlo usar para ayuda humanitaria. Bueno, fíjese que, por ejemplo, las corporaciones municipales como la de Tegucigalpa, San Pedro Sula, están solicitando refinanciamiento de sus créditos que vienen arrastrando desde hace cualquier cantidad de tiempo, y están consiguiendo con el Congreso que les dé la reformulación y renegociación de esos préstamos a larguísimos plazos, como decir 20 años. El otro tema de la cuestión del endeudamiento, hay un decreto que el Congreso autoriza y le da facultades al Poder Ejecutivo para que a través de finanzas busque 2.500 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar para
para qué plazos o con cuánto periodo de gracia para establecer que vamos a poder responder con la recaudación fiscal y otros ingresos que están totalmente desplomados. ¿Cómo entenderíamos eso, don Federico? Que mientras estamos en una crisis, estamos hablando de endeudar y seguir endeudando el país sin respuesta. Mire, hay un tema que no se debe olvidar en esto. Y es un consejo que se da igual para usted que para mí, que para una empresa y lo mismo para el gobierno. Usted debe endeudarse para invertir, pero no para gastar. Correcto. Por ejemplo, usted puede endeudarse para comprar un carro nuevo porque esa es una inversión. Claro. Pero no puede endeudarse para pagar la planilla de sus empleados. O irme en un crucero o irme en un crucero con la familia y con los amigos a disfrutar del mundo. Peor todavía. Entonces, el asunto, y eso se acabó, por cierto. Claro. Cruceros nunca más, por lo menos en lo que me resta de vida a mí, porque eso es una industria colapsada. Y la gente los ve ahora como cajas de muerte, ¿no? Donde han estado. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el tema es endeudar al país más. ¿Para qué? Para pagar empleados, para pagar salarios. A mí me parece es una locura. Y yo comprendo que el gobierno tiene una presión muy grande para poder atender su planilla, si esa es la planilla más grande del país, pero endeudarse para eso no. Uno tiene que endeudarse para rescatar la vida humana, en el caso de la ayuda humanitaria, evitar la pobreza, y también tiene que endeudarse para poder financiar la recuperación. Y mire, eso que usted dijo es muy cierto, eso de la corporación municipal. ¿Por qué las corporaciones municipales están pidiendo que les tiren las deudas a largo plazo? Porque se le han reducido los ingresos tanto que no puede pagar esos préstamos. Esa es la razón. Entonces, cuando usted se los tira a largo plazo, la cuota se le hace más chiquita y lo va a poder pagar. Y yo le pregunto, ¿no es lo mismo con las empresas? Entonces, ¿cuál es la ayuda más importante que una empresa necesita? Que la deuda que ya tiene se la tiren a largo plazo para poder pagar cuotas mucho más pequeñas y poder reiniciar la actividad. Si no se hace eso, pues sí, habrán empresas muy grandes que puedan seguir pagando la deuda. Tal vez los bancos van a estar en disposición de ayudarlos un poco, pero la gran mayoría de las empresas no va a poder. Entonces, lo primero que hay que hacer es un programa financiero, refinanciar a largo plazo esas deudas. Y eso solo lo puede hacer el gobierno, no regalando dinero, para nada. Pero están poniendo fondos de redescuento, igual que hacen vivienda. Sí. Fíjese que, por ejemplo, en Tegucigalpa están hablando de que necesita el alcalde 80 millones para echar a andar una represa que ya debió estar negociada con alguien en particular, porque entiendo que el sistema de agua ya está privatizado en Tegucigalpa, pero está solicitando 800 millones, creo, para la construcción de una represa. Y luego obras de infraestructura, siguen sembrando de concreto la capital de la República, siguen sembrando de concreto la ciudad de San Pedro Sula, cuando aquí el saneamiento básico es una vergüenza. El 65% de la población, del 1.100.000 habitantes que estamos en San Pedro Sula, vivimos sin el mínimo servicio básico posible. Entonces yo diría, doctor, disculpe que me voy a meter un poquito ahí, replantear la inversión en función de la necesidad. Nos han desnudado en 199 años, tenemos una deuda impagable con los sistemas de salud, los sistemas de educación. Yo creo que es el momento de reformular el uso racional del recurso hacia la necesidad que no habíamos venido cubriendo hasta el día de hoy, porque el coronavirus no es tan dañino, lo dañino es que nos agarró desnudos sin ningún espacio para prevenir. Le voy a decir algo más para agregar a lo que usted dice. Sí, señor. Nos hemos sobreendeudado y el país no ha crecido más. Nos hemos sobreendeudado y la pobreza no se ha bajado. Nos hemos sobreendeudado y no ha crecido la inversión. Entonces, es una deuda que se ha malgastado. Y no hay hay un tema que le quiero comentar brevemente. ¿Cómo no, señor? Le escucho. Le cuento una anécdota. Yo fui una vez a un banco en Pittsburgh y me recibió el presidente en la puerta del banco.
Y bueno, entramos y como uno no tiene nada de qué hablar porque está entrando apenas para ir a la oficina, se me ocurrió a mí decirle, óigame, qué lindo edificio. Me dice, sí, es un edificio nuevo, mire qué bonito. Digo, ¿y cuánta gente trabaja aquí? ¿Y sabe qué me contestó? Como la mitad. O sea, y dígame, ¿usted no podría decir lo mismo del gobierno? Si usted ve el empleado público, es que usted habla de sí, hay que hacer una represa. Eso es menos grave que pagar las planillas infladas que tiene el gobierno de una cantidad de gente tan grande que muchas oficinas no tienen ni escritorio donde sentarse, porque contrataron a los activistas políticos, porque contrataron al sobrino del diputado y al ahijado del ministro y al primo de no sé quién. Entonces, los gobiernos se van inflando y el nuestro está sobreinflado de gente. Eso tiene que resolverse en la priorización, porque seguir gastando dinero, como le decía antes, para hacer una represa está bien, pero claro, para pagar planilla, eso es una locura. Pero bueno, sí. Lo primero es resolver el problema financiero del Estado, haciendo una reducción y una priorización del gasto. Y luego lo otro es, como hablábamos antes, ¿qué ayuda eficaz necesita la empresa para comenzar de nuevo? Porque, y eso aquí hablo del pequeño, sobre todo el micro, el pequeño y el mediano. Honduras tiene sistemas muy buenos de hacer llegar ayuda a la microempresa. Hay desde tipo Fundación Covelo, hay muchas organizaciones que pueden ayudar en ese sentido. Y luego al mediano, porque eso es la base fundamental. Si no, vamos a perder la clase media en el país y nos vamos a quedar solamente con muy pobres y muy ricos, y eso es muy malo para el país. Entonces yo insisto una y otra vez, hay que quitar el peso de la deuda. Y le cuento otro caso y con esto cierro este tema de la deuda. Una persona que tenía un trabajo, ganaba bien, tenía un trabajo, una maquila, iba bien, pues a esa persona le dieron una tarjeta de crédito los bancos, ¿verdad? Y pues tal vez no había llegado al límite, había usado un poco, pero se quedó en suspenso. Ya no tiene ingresos, ya no tiene salario, está en su casa, ya se gastó sus ahorros, de que va a comprar la comida este mes, va a usar la tarjeta de crédito. Y si le alcanza para el otro mes también. Y cuando tope la tarjeta, ¿qué va a pasar? Que no la va a poder pagar, porque cuando se reabra la economía, no es que lo van a recontratar o que le van a empezar a pagar el salario de inmediato. Entonces, el otro tema es que esa deuda de personal, de la tarjeta de crédito, del carro que usted compró, tienen que tirársela a largo plazo también. Y por último, le menciono algo y lo dejo a la orientación que usted me dé. Sí. El tema de la banca. Yo sé que la banca es muy secretiva y tienen razón de ser secretivos. La banca no le gusta decir que está en problemas porque le da miedo que haya una corrida de los depositantes. Una corrida bancaria pues puede quebrar un banco. Sí. Yo lo entiendo eso. Pero la mora que se va a acumular en la banca es gigantesca. La mora de tarjetas de crédito, gigantesca. La mora de las empresas que van a quebrar, van a cerrar, la pequeña, la mediana, que no va a poder pagar, gigantesca. Entonces, si usted como gobierno pone líneas de redescuento para tirar esos créditos a muy largo plazo, usted salva la banca también, porque evita la mora. Ahora, estemos claros de otra cosa. Al banco no le gusta usar líneas de redescuento. Al banco no le gusta usar Banprovi. ¿Por qué? Porque gana muy poquito. Claro. Vaya a ver cuánto se ha invertido o cuánto se ha utilizado de esa línea de crédito para agricultura que puso el gobierno a disposición del país. O vaya a ver cuánto se ha usado de los créditos con garantía gubernamental. Muy poquitos. ¿Y por qué muy poquitos? Porque la banca dice,
prefiero seguir apretando a ver hasta dónde logro sacar jugo de esta piedra, pues. Claro. Y después veré qué hago. Pero la banca va a tener unos problemas gigantescos. Que eso es lo que yo le digo. Miren, el único que defiende el interés público es el gobierno. Ni la empresa privada, ni los trabajadores, ni la banca. Porque los trabajadores defienden los intereses de los trabajadores. La banca defiende los intereses de la banca. ¿Cómo no? La empresa privada defiende los intereses de la empresa, y así tiene que ser. Pero el gobierno tiene que tener ideas claras de cómo salvar el país. ¿Cómo no? Y en esto toco el último tema que le quería mencionar, es para dar los lineamientos de salvar el país, la gente tiene que tener confianza. Y la confianza se gana con transparencia. Es urgente que todas las acciones sean muy transparentes para que la gente tenga confianza en el liderazgo del gobierno y que el gobierno tenga ideas muy claras de hacia dónde vamos para salvar el país de este hecatombe. Desde aquí de San Pedro Sula, hay también esto bien importantísimo ya para la tercera participación suya. Este fraccionamiento de los grupos económicos, de las distintas instituciones. Por un lado tenemos allá en la mesa de referencia con el Estado las cosas que se están haciendo y no se están haciendo, y está la representación del Consejo Hondureño de la empresa privada, y públicamente ha quedado establecido que hay una división bastante, diríamos nosotros, evidente. Y mientras los que de alguna manera son los que tienen que asociarse con el gobierno y el gobierno asociarse con ellos, están divididos, pareciera que el gobierno dice: pónganse de acuerdo ustedes primero y después yo voy a llegar para ver qué es lo que podemos hacer. Pero yo siento que no hay tiempo, don Federico. Entonces yo diría que es urgente que el señor presidente defina esta cuestión de la parte propiamente de los recursos que se disponen, porque se habla de una pandemia, se habla de esto, se habla del otro, pero se habla de que quedaron allí presupuestados 300,000 millones. Ayer traje a don Carlos Gabriel Catán al programa y me decía que el 50% de ese presupuesto se tiene que reducir, y lo que se genere alrededor de esa reducción y lo que se disponga se invierta justamente en la reactivación y la posibilidad de que nos reencontremos con todo esto. 175,000 trabajadores hondureños se estima que han sido suspendidos a raíz de las medidas adoptadas para frenar el COVID. Ahora, vamos a ver hasta dónde realmente el sector privado, si encuentra una respuesta como la que yo le estoy planteando, de que se diga que vamos a hacer un plan estratégico, pero partiendo de cero el derroche o el mal uso del recurso, porque pareciera que en Honduras hay abundancia de recursos, pero por lo general ese recurso no se ha usado en la dirección correcta y estableciendo prioridades. Pareciera que es el momento entonces de replantear la forma de manejar las finanzas, de manejar el gobierno y de manejar la posibilidad de que el país se reencuentre con el progreso, con el desarrollo que tenemos 199 años de estarlo esperando. Regreso con usted inmediatamente después de la pausa, señor. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas: fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Prevengamos el coronavirus. Lava tus manos y la de tus niños con frecuencia. Si tienes algún síntoma de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripe, usa tapabocas. Cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre al hacerlo, cúbrete la boca y nariz con la mano. Mantén las oficinas, salones y espacios muy ventilados. Evita saludar de beso. Recuerda, la mejor prevención está en tus manos.
Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM y RTV, la nueva imagen. Soy lo que decido ser. Soy quien se esfuerza día a día para alcanzar mis sueños. Soy Actitud USEM. Soy USEM, la Universidad de Honduras, donde educarse es cuestión de actitud. Estudia en USEM, licenciatura en Psicología, y comienza a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Bueno, entramos a la recta final, señor, y nos gustaría, pues, ¿qué recomendaciones daría usted? Porque esta semana ya se habla y nos quedan para el domingo el último plazo que se dio en el caso particularmente del departamento de Cortés, que le han dado un tratamiento como que si aquí es el epicentro del coronavirus. Ustedes dicen se reabrirá la economía por etapas y con medidas. Entonces, usted estaba en su análisis en todas las direcciones. Por ejemplo, aquí se está hablando de un fondo de garantía para la pequeña, mediana y empresas, los llamados MIPYMES. Entonces, hablan de que tienen un fondo, el Estado pone a disposición un fondo de 2.500 millones, de los cuales él va a avalar con un 90% de lo que vaya a gestionar el emprendedor. Pero me decía don Carlos Catán ayer que ese emprendedor se va a ir a dar de narices cuando llegue al banco, porque lo primero que le van a decir cómo está su situación en la central de riesgos, y ahí no viene de regreso. En primer lugar, no tiene garantías para responder ni siquiera con el 10%, ni mucho menos con la situación de solvencia, porque está complicado con la central de riesgos. Entonces se han tomado decisiones, pareciera allá, con esos PCM y otras cosas que no los han sabido complementar. Esta cuestión de la mediana y pequeña industria, que se insiste desde siempre que el 70% de la posibilidad laboral está justamente allí. Le escucho, señor, allá desde Tegucigalpa. Sí, mire, todo lo que ha dicho tiene razón. Yo tengo la impresión, de nuevo, que el problema más grave que va a enfrentar el mediano empresario es la carga de la deuda. Y le voy a decir por qué. Vamos a suponer que se da una disposición de que no puede entrar en central de riesgos y que sea así, y que eso se quita de en medio. Pero yo le pregunto, ¿voy a pedir un nuevo crédito al banco? Sí, el banco va a decir, sí, ¿cómo no? Aquí mire, usted, con gusto, entráigame sus estados financieros. Sí, claro, ¿cómo no? Yo le enseño los estados financieros del 2019, quiero decir el banco. Óigame, eso no me interesa. Los del 2019 ya no tienen nada que ver con la realidad de hoy. ¿Cuánto está vendiendo hoy? No, pues fíjese que bien poquito estoy vendiendo. Ay, ¿cómo me va a pagar? No, pues no, ahorita no tengo cómo, pero necesito la ayuda y el gobierno va a garantizar. Sí, papá, pero yo estoy corriendo un riesgo, aunque sea del 10%, del 15%, del 20%. Yo no quiero perder mi dinero, yo quiero ver si usted va a poder salir adelante. ¿Y cómo se resuelve eso? Quítele el peso de la deuda pasada, porque los bancos hacen análisis de capacidad de pago. Entonces, si a usted le dice, usted gana tanto, pero esa deuda donde antes tendría que pagar, no sé, 18,000 lempiras o 30,000 lempiras al mes, ya ahora se lo voy a tirar a largo plazo y ahora solo va a tener que pagar 3,000. Sí, está bien, y ahora estoy vendiendo poquito, pero me alcanza para pagar los 3,000 y me alcanza para pagar la nueva deuda suya. Entonces usted puede pasar el análisis de crédito. De otra manera, de nada le va a servir el nuevo financiamiento si no puede pagar la deuda vieja, ¿me entiende? Amortiza, don Federico, perdón que lo interrumpa, amortizaría esa iniciativa en un principio de la reducción en cuanto, no la reducción, sino una moratoria en la factura energética, que es demoledora para los emprendedores. La cuestión, casualmente ahora me volaron el teléfono mientras yo hablaba con usted, los de la cuestión telefónica móvil,
y en algún momento se emitieron cualquier cantidad de PCM que se decía que les pedían a los empresarios de esas concesionarias y demás que generaran por lo menos una moratoria del mes de marzo, abril y mayo, y que allá por junio comenzaran a replantear la forma de enfrentar las obligaciones que teníamos, aunque usted está planteando algo real. Nosotros vamos a llegar al final de que se suspende la cuestión esta del ¿cómo se llama? Del toque de queda y del aislamiento social, y vamos a llegar en que las 3 facturas de energía, si así se llegara a resolver, las vamos a tener acumuladas, y allá una vez que lleguemos a donde esté el gerente de la compañía nos va a decir, bueno, esta es la forma como yo les puedo considerar para que ustedes paguen. Si no, pues ustedes saben que el tratamiento que damos es que aquí el que cae en mora se le corta el servicio. Entonces, todos estos temas de renta, se habló también de que se le iba a solicitar a la banca, a la industria, al comercio, no sé quién más, que manejaran pues también un ablandamiento, una moratoria, para que lo que dejáramos de percibir, los que estamos desde marzo, abril y mayo, que somos independientes y que buscamos ganarnos la vida de alguna manera como emprendedores, no tenemos forma de llegar al día junio, al mes de junio, y establecer que porque se suspendió el aislamiento social, vamos a llegar con las bolsas llenas de ¿qué? A decirle a la ENE, a decirle al banco, a decirle a la financiera, a decirle a la cooperativa que aquí estamos para ver qué hacemos. Entonces, en esa dirección es que yo quisiera también hacer un cierre con usted para ver qué es lo que se podría priorizar en un nuevo orden en cuanto a la reformulación de los recursos que se disponen. Y yo insisto, si el 50% de esos 300.000 millones se pueden deslizar hacia sofocar todas estas cosas, como dice usted, a mí no me venga a decir que me trae los cuadros financieros del 2019, de aquí para allá es que quiero saber qué es lo que va a ocurrir. El gobierno dice que tiene 2.500 millones para avalar a los emprendedores con el 90% sobre los créditos, pero como establecimos ahorita, los pobres emprendedores no tienen ni para responder con el 10%. Estamos en una situación de, como digo yo por ahí, de estar patinando en lo pavimentado, y urge que se integre, digo yo, una mesa. Yo creo que hay cualquier cantidad de ciudadanos como usted y otros que estarían deseosos de ser pro bono para irle a plantear al gobernante qué es exactamente lo que se tiene que hacer para reencontrarnos con esta cuestión de reabrir la economía, porque de otra manera estamos complicados, y como le digo yo, estamos a las puertas de una desobediencia social, no porque somos indisciplinados, porque no nos importa la vida, sino porque el hambre es mala consejera. Le escucho ya, señor, en la recta final. Sí, efectivamente, el hambre es mala consejera, y le voy a decir cuál es otra hambre que es pésima consejera y que hay que evitar, que es la voracidad fiscal. Porque un gobierno quebrado, lo primero que hace es pensar en 2 cosas que son lo peor que se puede hacer. Primero, poner un nuevo paquete de impuestos y que salga al azar con un hambre brutal a atornillar a la gente y a sacar de donde no hay impuestos para poder sostener el gobierno. Y en segundo lugar, la tentación enorme de empezar a imprimir dinero. Esos son 2 hambres que son pésimas consejeras. Claro que es mala consejera también el hambre personal, que eso es una tragedia humana, y eso tiene que ver con la pobreza. Esa es la tragedia humana a la que yo me refiero. Pero es que, de nuevo, aquí lo que más se necesita es una acción clara, definida, con prioridades y que inspiren confianza de parte del gobierno. Eso es lo que puede salvar esta situación, porque de nuevo le repito, el único que ve el interés país es el gobierno, pero tiene que tener una visión muy clara, sin sesgos, sin presiones, porque como siempre ocurre, el que tiene más saliva traga más pinol. Entonces los más grandes comienzan a recibir trato preferencial y los más chiquitos no, porque no tienen tantas influencias, y volvemos otra vez lo mismo
a quién conoce usted, qué influencia tiene, y eso no funciona. Aquí tiene que ser un interés público de país, de salvar el país, viendo también el entorno internacional que va a estar bien fregado, fregado. Hay que establecer algo. Fíjate que, por ejemplo, aquí las exoneraciones que se han dado por los últimos 30 años, estamos hablando de 45 mil millones al año, así de sencillo. Y esos beneficiarios de esas exoneraciones yo lo veo así muy conservadores, muy tibios, que quisieran que el Estado siga poniendo, y el Estado, a decir verdad, ya no tiene. Ya estamos por concluir, Ariel. Por ejemplo, aquí, en el entorno de los parques maquileros, Choloma, Villanueva, Progreso, los entornos de San Pedro Sula y demás, solo una sola empresa, Gildan, con 25,000 empleos, estableció que sí se somete a lo que originalmente prometió el Estado, de que el inversor, o sea, el Estado aportaba el 50% y el empleador el otro 50%. Ese bendito bono que al día de hoy no se ha podido concluir, de 6,000 empiras, ese bono solidario que va más allá de la bolsa, para estos 175,000 que están en situación de desempleo. Ni eso se ha logrado concluir o concretar. Entonces, usted enviaría un mensaje a estos grupos económicos empresariales que, indistintamente que estén peleados entre ellos, piensen en que hay una fuerza humana que es la que les generó el capital y los beneficios del gobierno, para que tengan un poquito más de desprendimiento y se pongan de acuerdo. Y desde luego estamos claros que mientras el Estado no afloje en relación a qué es lo que va a sacrificar o cómo va a responder, ellos también están en esa situación de esperar. ¿Cuál sería su mensaje final, señor, ya para cumplir un par de minutos, unos 3 minutos? No, el mensaje final es un poco decir que tenemos un reto enorme, pero ¿se acuerda aquellas palabras de Einstein que han salido ahora a relucir mucho? No hay que desperdiciar una buena crisis. Y sí, efectivamente, una buena crisis nos ofrece a todos la oportunidad de reformular un nuevo país, un nuevo futuro para nuestro país. Mire, hemos vivido en la iniquidad y en la injusticia y en la pobreza y la miseria, pero el país es rico, el país tiene oportunidades. Lo que podemos hacer todos los buenos hondureños es pensar en el bien de la patria y diseñar un país más justo, más transparente y con mejores oportunidades. Y yo le aseguro que nos esperará a corto y a mediano plazo, quizá no sea tan cerca, pero un futuro promisorio. ¿Cómo no? Podemos diseñar un país que respete el medio ambiente, que haya respeto hacia la mujer, que haya respeto hacia el más necesitado, que haya un nuevo amanecer lleno de esperanza y lleno de todo lo bueno para hacer de este país la maravilla que tiene la capacidad de ser. ¿Cómo no, señor? Álvarez decía: ninguna noche será tan tenebrosa como para que al día siguiente no pueda volver a salir el sol. Y decía también de que las peores crisis para lo único que pueden servir es para demostrarnos desde ayer, hoy y siempre que somos superiores a ellas. Muchísimas gracias a don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Lo dejamos integrado al equipo, al grupo de distinguidos panelistas académicos, para que desde aquí de San Pedro Sula nosotros y ustedes de allá de Tegucigalpa pues nos pueda estar dando luces en estas cosas que estamos tratando de hacer trascender y llamar la atención del gobernante también, en el sentido de que el derecho a pensar no solo está reservado para los que lo acompañan en el gobierno, los que estamos desde fuera también pensamos. Dios bendiga Honduras, lo cubra con su manto sagrado y la sangre todopoderosa de su Hijo. Con permiso, que estén muy bien. Tuvimos un bonito